Vamos a seguir como en lo específico asociado al tema de valoración bajo el enfoque IDBES, que como lo decía anteriormente, es el tema de contribuciones de la naturaleza en su versión, digamos, más incluyente, ¿no? Entonces, esto es complementario. Se mencionó el marco conceptual de IDBES, creo que es importante retomarlo. Ese es el artículo que mencionaban. Sandra Díaz pues, fue la coordinadora de todo esto. Y como decía también anteriormente, algo interesante es que este equipo, digamos, interdisciplinar, tenía, digamos, mucho también corazón latino, entonces se nota mucho también en la elaboración de cómo tratar de generar un marco que sea, digamos, representante de todas las realidades. Entonces, el marco que se presentó fue este, no voy a expandir mucho, porque ya se mencionó, simplemente, aquí está el señor. Vamos a hacer énfasis un poco en esta parte, ¿no? En el tema de los beneficios de la naturaleza, sí, que en sus tres contextos se refería, digamos, en la visión, digamos, más tradicional, la idea de servicios ecosistémicos. El concepto de beneficio de naturaleza surge bajo una discusión de mucho tiempo sobre cómo la idea de servicios ecosistémicos podría ser excluyente y cómo realmente crear un concepto mucho más incluyente. Los que trabajamos en esto, pues somos conscientes de cuando vamos a trabajar en campo, pues no vamos bajo el concepto de servicio ecosistémico, sino justamente lo que significa los beneficios que ofrece la naturaleza, los beneficios que ofrecen los ecosistemas, que en comunidades, pues esto es mucho más real que hablar de una idea de servicio ecosistémico. Entonces, por esto, el concepto general fue beneficios de la naturaleza para la gente, pero digamos, en el concepto, digamos, que usualmente es en la literatura, servicios ecosistémicos, la idea es similar, digamos, en la literatura, digamos, todavía se sigue hablando de servicios ecosistémicos, ¿sí? Hay muy pocos todavía artículos bajo el concepto de contribuciones de naturaleza, hasta ahora están surgiendo, esto es una idea nueva. De hecho, ayer fui evaluador de una tesis de maestría donde se hablaba de contribuciones de naturaleza, ya como elemento nuevo. Pero un poco, esto digamos son como diferentes metáforas para referirse a la misma idea. O sea, no hay contradicción, entre comillas, en el fondo se puede hablar es de que todas van a la idea de beneficios de la naturaleza. Es un punto importante para tener claro en el marco IDBES, ¿sí? Bajo una visión mucho más incluyente. Entonces vamos a profundizar un poco sobre esto, ¿no? Bueno, el concepto de servicios ecosistémicos, ¿sí? Hoy en literatura pues se sigue manejando esto. Me comentaba Jaime que ya vieron un poco sobre esto, no voy a profundizar mucho, pero invitados a profundizar si lo desean. Aquí en este caso pues no tengo mucho tiempo. Sin embargo, esa idea de servicios ecosistémicos, contribuciones de naturaleza, beneficios de los ecosistemas para el ser humano, hay que concebirlos como ideas que no necesariamente están, digamos, en una cierta alineación, sino que muchas veces están en contradicción y son base de conflictos bajo las percepciones que se tienen. Es decir, por ejemplo, temas como la agricultura puede ser un servicio ecosistémico, pero depende de cómo se haga esa agricultura, puede generar un impacto o no. De hecho, entre la agricultura orgánica, otro tipo de agricultura, mucho más asociada a monocultivos, de hecho, reporte de IDBES generó que gran parte de los impactos asociados a deforestación y pérdida de biodiversidad se relacionan a determinado tipo de agricultura. Entonces estamos hablando de lo mismo, agricultura, pero el cómo de alguna forma genera un conflicto, ¿sí? Un conflicto en el cómo realmente estamos persiguiendo, el cómo se deben hacer. También aplica para temas de ganadería, etcétera, etcétera, y para otros servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a pasarlo rápido. Es el tema de la clasificación que ya vieron ustedes. Sabemos que hay servicios de provisión, regulación, culturales, ¿sí? Esto es inspirado en una cuenca, bueno, lo coloqué cuenca de Macondo como para poder tropicalizar un poco más la idea, pero realmente inspirado en la cuenca del río Coello en el Tolima. ¿Mm? Todos estos servicios ecosistémicos, todas las contribuciones de la naturaleza, uno las puede ver en un territorio. Esta es la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, con toda la diversidad de beneficios. Unos de provisión, otros de regulación, otros culturales, ¿no es cierto? Entonces tenemos agricultura, ganadería, acá también cultivos a gran escala, cultivos a pequeña escala, un distrito de riego, eh, ecoturismo, aviturismo, etcétera. En cualquier territorio es tratar de evidenciar que hay múltiples beneficios, pero lo que comenzamos a tratar de siempre generar conciencia es que esos beneficios realmente no siempre suman. Entonces nuevamente viene la idea de que hay diferentes visiones, diferentes cosmovisiones que llevan a que esto realmente pueda entrar en conflicto, de acuerdo a cómo se ve. Es decir,
a veces el debate es más conceptual que metodológico. Más que metodológicamente llevar a cómo expresarlos, es cómo conceptualmente los entendemos. Porque si los entendemos conceptualmente de cierta forma, al expresarlos podemos excluir o incluir ideas. Entonces, esto fue un factor importante que se tuvo en cuenta en IDBES, el tema de los trade-off. Es decir, que aunque un ecosistema puede generar ciertos beneficios, también puede generar otro tipo de beneficios que pueden entrar, digamos, en conflicto, ¿no? Eso pasa para muchos tipos de ecosistemas. Y entonces, pues, algo de lo que trabajaba el tema de IDBES es un poco el tema de cómo en un contexto de conflictos ambientales que se asocian porque diferencias de lenguajes de adoración, digamos, en palabras de autores como Jean Martínez Salier, que radica el concepto de conflicto ambiental como una diferencia de valores, ¿sí? Entonces, de alguna forma es cómo podemos tratar de incluir en una toma de decisiones esas diferencias de valor desde esa, digamos, heterogeneidad y esa diversidad que se ve presente, ¿no? Entonces, sobre esto hubo muchos insumos que comenzamos a trabajar. Este es un artículo hecho que publicamos hace 2 meses, ¿sí? Y era la idea de cómo en contextos de conflictos la adoración puede ayudar. De hecho, ese es el marco conceptual del artículo. Y vemos que una adoración mucho más incluyente, que tenga en cuenta otras visiones como la social, la ecológica, la económica, lo que llamamos adoración integral en este caso, puede aportar, digamos, a una gestión del territorio más adecuada, digamos, tratando de incluir esa diversidad y esa, digamos, conflictividad para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se desarrolló. De hecho, aquí se hizo un trabajo en la cuenca del río Coello, Colombia, con los diferentes conflictos ambientales, y de hecho, esto también lo vamos a publicar en IDBES. Y aquí lo que hicimos básicamente es cómo esos conflictos ambientales efectivamente están asociados con servicios ecosistémicos. Es decir, una cosa es hablar de servicios ecosistémicos, pero otra es como estar en conciencia que hablar de contribuciones de naturaleza, el beneficio de naturaleza, también está asociado a los conflictos ambientales, ¿no? De hecho, gran parte de los conflictos que vemos en Colombia están asociados a contribuciones de naturaleza como regulación hídrica y provisión hídrica, como evidenciamos acá. Aquí evaluamos los 125 conflictos ambientales que estaban registrados y hicimos un trabajo de clasificación. Entonces, de hecho, uno de los trabajos que hicimos fue en la cuenca del río Coello, en Tolima, y es ver pues esas diferentes visiones de que en un territorio hay múltiples beneficios, pero una cosa es la visión, digamos, de un sector productivo y otra cosa es la visión digamos, de la comunidad, que pueden ser, digamos, contrarias, ¿sí? Y que ambas tienen que ver con beneficios, pero con diferentes percepciones, ¿no? Como un beneficio desde un punto de vista, por ejemplo, acá en un territorio minería versus otros beneficios generados, y acá versus, por ejemplo, una visión mucho más asociada a el tema de agricultura en lugar del tema minero, ¿no? Entonces, puede ser que este pueda ser mucho más compatible para generar un territorio multifuncional que este, ¿sí? Entonces, artículos como los de, perdón, aquí no cité, este artículo es de Groth, pensé que había colocado el anterior. No lo cité, pero disculpas, esto es de Groth 2012, Rudolf de Groth. Es tratar de ver, claro, podemos tener ecosistemas naturales que generan múltiples beneficios, transformarlo completamente y únicamente generar un beneficio, ¿sí? O poder hablar de ecosistemas multifuncionales donde lo importante es el cómo se hace. Entonces aquí tenemos agricultura también, pero muchos otros beneficios, pero aquí es el cómo se hace esto. Eso de alguna forma pensamos, o la idea es, digamos, desde la idea de la visión plural, que se puede evidenciar más fácil cuando incluimos otras posibilidades de valoración, valores ecológicos o valores sociales, ¿sí? Y entonces, bueno, básicamente, ¿qué sería este tema de valores sociales y valores ecológicos? Esta es como una gráfica muy conocida en el tema de servicios ecosistémicos, se llama como la cascada, ¿sí? Está como la idea de la relación entre ecosistemas y bienestar humano, ¿no es cierto? Que hay un link, definitivamente una dependencia de nuestro bienestar de los ecosistemas, pero que conceptos servicios ecosistémicos, que ya he mencionado, contribuciones de la naturaleza en un estado más incluyente, realmente es como el link, ¿no? Esta visión como de que esta es como la bisagra que trata es entender que esto realmente no está nada, digamos, separado de esto. Y los valores de alguna forma pueden permitir entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de un valor ecológico que puede estar independiente de una visión, digamos, de
de la demanda, ¿no? Los valores ecológicos, digamos, por la capacidad que tienen los ecosistemas de generar servicios ecosistémicos, ¿no? Independientemente de si tiene un valor de uso, ¿sí? O una idea más. Esta es más una idea biocéntrica, bueno, no entra en esa discusión, aquí saben cómo la idea más desde el antropocentrismo, ¿no? Y aquí ver que también hay unos valores, pero que no necesariamente pueden estar en armonía, pueden uno tener una adoración monetaria que no necesariamente puede ser equivalente a valores socioculturales. Eso, por ejemplo, lo evidenciamos también en Cajamarca, en el Tolima, ¿no? Una expresión de la importancia social del territorio puede ser diferente a una expresión económica del territorio, ¿no? Hay diferentes visiones sobre qué quiero hacer en ese territorio, ¿no? Entonces, eso es como tratar de entender que las posibilidades de incluir otros conceptos asociados a valor en una toma de decisiones. Claro, cuando uno comienza a hablar entonces de inclusión de otros tipos de valores como los sociales y ecológicos, comienza a surgir la idea está hablando de cosas que realmente no suman, ¿sí? Entonces, la pregunta es siempre, entonces, ¿usted cómo se puede meter a hablar de muchas cosas bonitas que lo coloque, lo incluya, pero ¿en qué momento lo va a sumar? Este artículo de Berta Martín López es bien interesante, perdón, porque de alguna forma ella hizo para un caso de estudio en España, no voy a profundizar sobre el artículo, sino sobre el resultado en concreto. Qué pena que no se vea mucho, pero igual lo voy a decir. Se hizo una valoración desde lo social, con indicadores sociales, desde lo ecológico, con indicadores ecológicos y desde lo económico, ¿sí? Todos los tres dieron resultados diferentes, ¿sí? Desde lo ecológico era más importante los servicios asociados a, digamos, regulación. Desde lo económico, lo más importante eran los servicios de producción. Desde lo cultural, lo más importante serán los servicios asociados a lo cultural. Entonces, la pregunta aquí, más allá de decir, bueno, ¿cómo se suma? Es decir, realmente lo que estamos dando es tres visiones que todas son ciertas. Entonces, ¿por qué eliminar esa diversidad y el interés en homogeneizar para tratar de dar un dato? ¿Sí? Muchas veces, en realidad, es que a veces el énfasis en homogeneizar para posibilitar una toma de decisión en el fondo excluye. Esa fue una reflexión que siempre se comenzó a plantear. Entonces, la pregunta volvía sobre la mesa. Entonces, el tema es metodológico. Entonces, ¿cómo avanzamos a metodologías que puedan incluir, digamos, este asunto? Esto, pues, previo al grupo de adoración de IDBES, se había conformado ya un grupo de trabajo en lo que se llama the Ecosystem Service Partnership. Se creó un grupo de valoración integral. Gran parte de los del grupo de valoración integral son los que están ahora en la parte de valoración en IDBES. Es decir, todas las metodologías de IDBES, de alguna u otra forma, son también, digamos, una relación importante con grupos de trabajo previos, digamos, y desde acá, pues, también, digamos, apoyando. En el caso de Colombia, pues, había cierta relación con los trabajos que se habían hecho desde el Instituto Humboldt sobre valoración integral y lo que de alguna forma se estaba desarrollando en este grupo como valoración integral. De hecho, esto se publicó hace año y medio, se llamó así como la nueva escuela de valoración, entendiendo el concepto de diversidad de valores. Entonces fue un grupo de trabajo de diferentes partes del mundo, donde pues la idea es plantear estas ideas ya como que no vienen de solamente una región, sino que hay ciertas visiones de todo el mundo que en la práctica comienzan a tener casos y visiones sobre otra posibilidad de tomar decisiones. Este trabajo se hizo a partir de casos de estudio, o sea, no fue un trabajo teórico, sino fue un trabajo a partir de casos de estudio a nivel global. Entonces, todo esto dio auge. De hecho, bueno, este artículo, este fue el cemento, pero bueno, acá simplemente vean la idea general porque esto lo vamos a repetir en IPES, porque ese artículo fue un artículo del Ecosystem Service Partnership del grupo, y ahorita vamos a ver el artículo asociado a IPES, que tiene cierta relación. Entonces, tenemos un tema de valoración que parte de los múltiples valores de la naturaleza, ¿sí? Pero con pasos previos que tienen que ver con entender el contexto y el fin de la valoración. Y finalmente, un tema de integración, que voy a dejarlo aquí con interrogante, es, claro, aquí la pregunta es, diferentes métodos, diferentes visiones, entonces, ¿cómo se suma eso para tomar decisiones? Entonces, ¿cómo se integra para tomar decisiones? Entonces, todavía no voy a decirlo para mantener la expectativa, la emoción cuando se dé la... Entonces, vale. Posteriormente esto, pues, se crea el grupo de valoración de IDBES, ¿sí? Que tiene pues, expertos de todo el mundo. Y miren cómo se llama, ¿no? Se llama el grupo pues, de múltiples valores de la naturaleza, ¿sí? Si no se habla ya ni siquiera de valoración de servicios ecosistémicos, sino se llama de los múltiples valores de la naturaleza, sus beneficios para la gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren
esto que hace IDBES comparado con lo que ya se venía desarrollando. Entonces es interesante. De hecho, la primera reunión de trabajo de IDBES a nivel de América Latina la hicimos aquí en Colombia, en Cali. Ah, bueno, ese es el artículo que les menciono. Este es el artículo oficial, un poco lo que decías. Ah, genial, vale. Entonces eso está para que lo vean. Entonces ahí está todo el grupo de valoración de IDBES. Está Patricia Albanera, está Sandra también, que Patricia, por ejemplo, es mexicana, Sandra es argentina, es decir, hay una visión también latina, no es un grupo de cierta parte, sino es algo más integral. Entonces, esto fue un resultado, digamos, ya de publicable a partir de todo lo que estaba pensando en cómo concebir el tema de los múltiples valores de IDBES. ¿Qué dice este artículo? Bueno, antes de decirles qué dice, ver que se hizo trabajo, digamos, a nivel regional. Este fue un trabajo que hicimos desde IDBES con Patricia Albanera, de hecho, que está acá, aquí en Colombia, en Cali, hace 2 años, sobre pensar la dinámica de múltiples valores en contextos latinos. ¿Sí? Entonces fue un grupo que ya venimos trabajando con respecto a esto hace algunos años. El artículo en general, bueno, si ustedes quisieran un resumen de todo lo que hace IDBES, sería esto, será como la guía de bolsillo. Si quieren entender, listo, quiero ver cómo opera IDBES. Ese sería el mejor resumen posible porque está todo incluido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una visión tradicional que, bueno, es el tema de contribución en naturaleza, servicios ecosistémicos, como lo quieran llamar, ¿sí? Un enfoque más económico, centrado en una valoración económica con una toma de decisiones, una especie de integración, o sea, análisis costo-beneficio, para generar finalmente instrumentos de política ya o incentivos económicos. Pues, de hecho, yo fui profesor de economía ambiental mucho tiempo y es un esquema clásico que se maneja mucho, incluso en toma de decisiones, etcétera, ¿no? Esta es la propuesta de IDBES, ¿sí? Entonces, hay puntos, digamos, que en temas estructurales se mantiene la idea, ¿sí? Pero comienza, digamos, en algunas ideas conceptuales a diferenciarse y en lo metodológico también. Entonces, aquí ya comienza a partir una visión de múltiples valores, ¿sí? Con la diversidad de visiones, cosmovisiones, etcétera, etcétera. Es decir, una aproximación que trate de incluir esto. Cuando uno habla de aproximaciones que traten de incluir esto, automáticamente habla de diversidad metodológica. Diversidad metodológica que tiene que ver con inclusión de, como mencionaba antes, unidades no necesariamente monetarias, unidades también en otros indicadores pueden ser cualitativos también, obviamente también con nivel de robustez, pero asociado a otros, digamos, unidades de medida, y también desde lo biológico y desde lo ecológico, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema metodológico es diversidad de valores, valores plurales, de hecho se llama, ¿no? De hecho, nosotros comenzamos a hablar ya no de valoración integral, sino valoración incluyente o valoración plural. Hasta ese tema hemos llegado, porque a veces los debates los dábamos en que uno puede integrar sin incluir, y puede pasar. La idea es, si el objetivo es incluir, pues llamémoslo inclusión. Entonces, por eso, en lo último que ustedes van a ver es valoración incluyente en lugar de valoración integral. ¿Sí? Y es todavía la pregunta que todavía esta es, bueno, aquí básicamente se habla de un costo-beneficio, que bueno, que lo han visto, ¿no es cierto? El costo-beneficio, integración, análisis clásico en economía. Entonces, claro, aquí partimos de algo que es, necesariamente para el costo-beneficio, la unidad, digamos, monetaria es básica, ¿no? Es importante. La única forma para tomar eso, digamos, a unidades monetarias, y a partir de eso permite una toma de decisión. Claro, aquí es decir, aquí no tenemos eso. Aquí lo que tenemos es múltiples, digamos, unidades. La discusión importante es, acá, la decisión, aquí es una decisión, digamos, técnica, metodológica. Aquí, digamos, se parte que la decisión debe ser política, con una buena base técnica. Pero, ¿realmente necesitamos tener una técnica para tomar decisiones? ¿O realmente debería ser a partir de datos técnicos diversos tomar una decisión política? Es decir, que aquí lo importante sería cómo tomar decisiones con métodos asociados más a lo político. O sea, el reto metodológico es cómo tomar una decisión política, ¿sí?, a partir de la diversidad técnica existente.
Entonces, eso lo que lleva es, a métodos que llaman aquí participativos, deliberativos, ¿cierto? Como está acá. Y bueno, sobre eso hay toda una visión, digamos, de posibilidades, ¿no? Porque uno puede tener el concepto de participar o que tanto de alguna forma se incluye. Porque muchas veces el tema de participación tiene que ver con también inclusión y muchos contextos tienen grandes asimetrías de poder para esa llamada inclusión. Entonces también por eso lo comenzamos a incluir. ¿Sí? ¿Cómo incluir cuando en la práctica somos conscientes que hay grandes asimetrías de poder que hacen que realmente la inclusión no se dé y sea más una cuestión participativa? Pero es un reto que evidenciamos en muchos casos y los que trabajan pues, en el tema ambiental, creo que saben muy bien a qué me refiero en la práctica. ¿Sí? Realmente cómo se puede elegir una toma de decisión acá. Pero bueno, la idea es que metodológicamente aquí esto ha avanzado, digamos. Cuando hacemos esto o cuando se realiza esto, se puede ya hablar de otro tipo de políticas mucho más integrales, ¿sí? Que incluso pueden ser complementarias a los incentivos económicos. Entonces, podemos hablar en un incentivo económico como los pagos previos ambientales, pero bajo una visión integral sería cómo entonces hacemos un pago por servicio ambiental, incluyendo entonces contextos locales como percepciones, o a veces no incentivos monetarios, sino incentivos en especie que puedan funcionar mejor, como realmente está pasando, ¿no? Realmente los PSAs en el caso colombiano han tenido una diversidad de posibilidades, no necesariamente el incentivo monetario, sino que se ha acoplado, ¿no? De hecho, muchos no se llaman pagos por servicios ambientales, se llaman acuerdos recíprocos por agua, hay muchas concepciones y ideas que se van trabajando que tratan de incluir, digamos, esa diversidad local. Entonces, aquí es como una política integral tiene que ver como un instrumento económico, un incentivo económico, llega a construir procesos de largo plazo. Y no solamente un incentivo que se queda en la temática. O sea, aquí el incentivo y aquí la visión de política tiene una cuestión, digamos, de responsabilidad de construir, ¿sí? Y entender, digamos, para el concepto de sustentabilidad de largo plazo, ¿no? Muchas de las políticas de corto plazo funcionan en el corto plazo, pero el reto está acá, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, digamos que este es como el corazón, no sé si de aquí podemos discutir mucho, pero creo que no es, aquí podemos hacer todo un panel de esto. De hecho, lo seguimos haciendo. Esto también es del artículo, ¿listo? Entonces, por eso no lo cito, todo eso es del artículo que está acá. Este es otro concepto interesante que comienza a trabajarse en IDBES. Entonces, usualmente en la concepción de valoración se habla de valores de uso y valores de no uso. Los valores de uso se asocian a valores utilitarios, antropocéntricos, y los valores de no uso se asocian pues al tema de los valores intrínsecos, ¿verdad? Esto que plantea IDBES de valores relacionales, pues inspira mucho en un artículo de Chan. Bueno, realmente es de Bárbara Muraca, es una autora de la Universidad de Oregon en Estados Unidos que ha hecho mucho trabajo sobre valores relacionales. Ese concepto de alguna forma se lleva IDBES, de hecho Bárbara Muraca está parte en el grupo de expertos de valoración, y es qué es el tema valor relacional y cómo realmente eso se suscribe en la visión clásica de valor de uso y no uso. Entonces, los valores de uso o no uso realmente parten de la idea de que, bueno, ¿cuál es la visión asociada a la naturaleza? El valor relacional surge cuando se comienza a discutir mucho, sobre todo en comunidades, ¿sí? Si la relación hacia la naturaleza es utilitaria o realmente es una cuestión de que la respetan por su valor en sí mismo. Después de los muchos trabajos se lleva a que esa relación no es ninguna de las dos. Muchas comunidades tienen una relación simplemente de que es parte de, ¿sí? No es importante en el sentido utilitario, sino que yo soy parte de. Entonces, ahí se ve el concepto de valor relacional. Cosa que, más allá del tema de filosofía, de hecho, Bárbara Muraca es filósofa ambiental, es un tema también de política muy clave, porque muchas veces los temas de política local pueden llegar a estar más asociados a valores relacionales que a usos o no usos, como por ejemplo el tema de páramos, ¿no? Muchas comunidades pueden ya tener valores relacionales y que protegen el páramo más allá de que haya un pago, sino porque realmente sienten que tienen un compromiso y van a protegerlo. Realmente, cómo generar incentivos que
que, digamos, impulsen esa motivación relacional en lugar de a veces posiblemente relacionarla a partir de un incentivo monetario que puede llegar a disminuir. No, es una discusión, ¿no? O sea, tampoco es blanco-negro, ¿no? Sobre esto hay una discusión sobre... Pero ese valor relacional comienza a surgir como una cuestión importante, ¿sí? Como decir, bueno, lo que... Listo. Entonces, esa es otra cosa interesante en IDBES, en las nuevas ideas de IDBES que están acá. Bueno, eso también es del artículo de IDBES, que es básicamente un poco el esquema inicial, por eso le dije que recordaran el artículo anterior del ISP. Entonces es, ¿para qué valorar? O sea, es como los pasos. ¿Para qué valorar? Entender los diferentes puntos de vista, o sea, el valor, o sea, esa diversidad, una valoración plural, ¿sí? Luego el tema de integración, que entonces ya dijimos que era más allá de una cuestión de una unidad común, era trabajar métodos más deliberativos que asocian una cuestión de toma de decisión más política. Y finalmente, bueno, el tema de comunicación y la toma de decisiones. Entonces, todo esto es el artículo de IDBES. Este enfoque, de hecho, no es tampoco nuevo. En la literatura se han trabajado muchos autores, Limo Tip, Gretchen Dahlin, López Videira, nosotros, digamos, en el tema de valoración integral, cuando se trajo esto en el Humboldt, ¿sí? Y bueno, desde IBES dijeron que no podíamos dar resultados sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, o sea, pero va a estar muy inspirado en esto, porque claro, la idea es cómo plantear esto de IDBES en el caso colombiano, si todavía está en discusión global, ¿no? Es una discusión que todavía está reciente, ¿no? O sea, hay casos. Pues lo que estamos haciendo es, a partir de un artículo que publicamos hace poco, eso fue en mayo de este año, que como su nombre lo dice, estábamos tratando de mirar cómo se está haciendo la idea de valoración integral en América Latina. Entonces tomamos 21 casos de estudio en América Latina donde le han colocado el título de valoración integral. Esto lo hicimos a partir de 3 simposios que se hicieron en Brasil, México y Colombia, es decir, tratando de generar un grupo de trabajo y un grupo de investigación. Y, de hecho, pues aquí hay algunos de ellos. Y lo que hicimos básicamente fue generar un marco conceptual uniendo lo de IDBES, que es como estos cuadros de, bueno, aquí no se ve bien, la toma de decisiones, la adoración plural, la integración y la toma de decisiones, es decir, un poco ver lo de IDBES y qué tanto eso está apuntando a la toma de decisiones, qué tanto los actores se están incluyendo, porque algo de IDBES es llevar a una concepción de lo disciplinar a lo transdisciplinar, es decir, que tanto los actores son consultados simplemente para el trabajo, que tanto se ven involucrados o que tanto de alguna forma genera un proceso de empoderamiento la idea de valorar. O sea, valorar realmente es ¿para quién? Un proceso de valoración se podría entender aquí que es un proceso también de empoderamiento, ¿no? Es un proceso de que esa información finalmente es parte de que todos asumen o entienden, digamos, esos consensos, ¿sí? Y bueno, por eso no dejamos de lado el tema de asimetrías de poder, porque curiosamente de los 21 casos de estudio, la mayoría asoció el tema de asimetrías de poder. Hicimos varias preguntas, ¿sí? Porque lo más interesante de este ejercicio, realmente más allá de caracterizar los estudios de caso, era identificar los cuellos de botella y mirar, bueno, esto que se ve interesante y bonito, ¿qué problemas tiene para seguirlo trabajando? Entonces, para nosotros fue muy importante porque a partir de este documento identificamos muchos cuellos de botella que la idea es comenzar a trabajar ya, es decir, porque sabemos que esto no es fácil. O sea, si ustedes ven la idea inicial, esto tampoco es de un momento a otro decir vamos a tomar decisiones basadas en una evaluación integral cuando realmente no digamos, están muchas veces las condiciones. Creo que ya. Vale, entonces ya, acabo con esto y listo. La última es esta. Entonces, lo que vamos a hacer, aprovechando que la mayoría de casos de estudios está en Colombia, sí, bueno, en México también, bueno, la directora de valoración está en México, tomar cabo de estudio en Colombia pronto sobre estos métodos de valoración integral. Esto, digamos, fue resultado de los 21 cabos de estudio en América Latina y es interesante, ¿no? Pues, ven, esto es interesante, por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Sería como los enfoques mucho más clásicos, desde lo disciplinar y actores
consultados para ejercicios, como algunas, en todos los casos se trascendió, digamos, esta idea, ¿no? En todos los casos de estudio están tomando temas de interdisciplinariedad, algunos ya de transdisciplinariedad, y incluso también el papel de los actores, en muchos ya llevan un nivel de involucramiento mayor. Sí, entonces es como lo vemos no como una especie de método que repita, sino es una construcción que viene evolucionándose y que cada cual lo está ejerciendo desde su diversidad, ¿no? Entonces más allá de un tema metodológico ABC, lo estamos viendo, se está viendo como múltiples posibilidades que están surgiendo y que deben ser como trabajadas, ¿no? El mismo concepto de servicios ecosistémicos. De hecho, en las encuestas nosotros hablábamos de cómo está trabajando el tema de servicios ecosistémicos. Vemos que se están dando muchísimas metáforas. Unos hablan de regalos de naturaleza, otros. Y listo, perfecto.